Se hace presente la doctora María del Pilar García. Bienvenida. La doctora Andrea Corzo, del Ministerio de Medio Ambiente, responde. Buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación. De verdad que es una gran oportunidad de reflejar las políticas públicas y los avances en materia ambiental y también de economía circular. Estaba escuchando atentamente ahorita a la doctora Liliana, cuya intervención me pareció muy oportuna y maravillosa, ya voy a contar por qué. Y en cuanto a tu pregunta y un poco también para llamar un poco la atención del público en este punto del desarrollo sostenible portuario en el marco de la protección también de los recursos naturales, creo que la potencialidad de la sostenibilidad en Colombia es grandísima. Nosotros tenemos una base sobre la que desarrollamos todas las actividades sectoriales. Bueno, aquí hago un paréntesis para contarles, yo sé que me presentaron, pero digamos a mi cargo está el tema de los asuntos ambientales sectoriales y urbanos en el país. ¿Eso qué quiere decir? Mirar y revisar todos los impactos ambientales prácticamente de la actividad antrópica. Entonces, por eso me parece tan importante hablar de la sostenibilidad de los recursos naturales en este sector portuario. Sabemos que Colombia, ya que tenemos 2 litorales, pues tenemos mucha potencialidad o vocación portuaria, y eso es muy interesante porque además también nuestra actividad comercial e industrial es elevada y es importante y es contundente en el país. Sin embargo, creo que en el marco del nuevo COMPES 4118 hay muchas cosas que se reflejan y que son necesarias para el país, pero se ve y se nota, digamos que este sector portuario tiene la capacidad de avanzar, puesto que antes, con el COMPES anterior, ya se venía hablando de una evaluación ambiental estratégica que era necesaria para el desarrollo sostenible de los puertos. Hoy en día sabemos que es necesaria la planificación territorial para poder desarrollar una actividad adecuadamente. Y esta planificación territorial, por supuesto, que tiene que tener incorporado los factores ambientales y de impactos en general, tanto al ambiente como a la salud, como a las diferentes actividades. Es clave en el desarrollo portuario que esté de la mano con el tipo, ya sea a través de las licencias, cuando es de gran calado o no, que es con la ANLA o con las corporaciones respectivamente, que estos acápites ambientales sean tenidos en cuenta también para garantizar siempre la sostenibilidad en el tiempo del puerto que se construya o que vaya a operar. Tenemos que reconocer la fragilidad que hay en el territorio, los ecosistemas, las especies de flora y fauna impactadas, la fragilidad del suelo marino, las condiciones ecosistémicas y de resiliencia que pueda tener el territorio, el suelo, donde se vaya a construir el puerto. Entonces es una proyección muy positiva porque no solamente se está mirando el proyecto como tal o la operación del puerto existente como tal, sino que también se garantiza que este siga funcionando adecuadamente porque, como bien lo decía la doctora Liliana, y es algo muy cierto, antes veíamos el cambio climático como algo un poco etéreo. De pronto las personas que no estábamos metidas 100% en los temas ambientales decían, bueno, pero ¿qué es el cambio climático? Pero el cambio climático es tan importante como que representa la evaporación de los caudales o de las fuentes hídricas y hace que se reduzcan profundamente, como pasa con el canal de Panamá. Es tan fuerte pues que los barcos ya no pueden pasar. Entonces, la resiliencia que tenemos en Colombia ante el cambio climático lastimosamente no es tan fuerte. Y les pongo un ejemplo que tal vez es mucho más pequeño, pero pasa, y es en la Amazonía. Nosotros tenemos registros de barcos encallados porque lo que era el caudal o el cuerpo de agua pues se volvió barro, y ahí está encallado todo lo que tenga que ver con transporte intermodal. Obviamente eso es un ejemplo mucho más pequeño, porque en los de gran calado pues la capacidad es mucho más grande, pero sin embargo este es un reflejo de la situación que se está presentando. Entonces, un poco para aterrizar tu pregunta de la importancia ambiental, es decir que es muy importante la planeación territorial y de ordenamiento con esos factores ambientales, porque ¿qué pasa? Garantizamos el equilibrio de los ecosistemas, garantizamos la continuidad, digamos, de la flora y fauna aledaña, pero también, y de la sostenibilidad del suelo, pero también estamos garantizando la sostenibilidad del proyecto o del puerto, porque finalmente tenemos que mantener sana la base
que nos deja replicar o seguir andando nuestra actividad productiva, nuestra actividad comercial o industrial. Entonces creo que es importante en el marco de este nuevo COMPES 4118 que se tenga muy en cuenta esos planes de ordenamiento para que sigan funcionando adecuadamente estas actividades que se encuentran licenciadas, ya sea en las corporaciones o con la ANLA. Gracias, doctora Corzo. ¿Quién sigue? Julia Palacio, del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Pasamos de la Autoridad Ambiental aquí al SINA, al Sistema Nacional Ambiental. Al Sistema Nacional Ambiental. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros es muy valioso estar en estos espacios porque también es mostrar lo que venimos haciendo en relación a lo que es el cuidado, el manejo y el uso sostenible de los recursos naturales y lógicamente lo que implica tener puertos. Nosotros como Instituto de Investigaciones estamos de acuerdo con el desarrollo del país y lógicamente los puertos son unas oportunidades para las regiones, pero nos parece muy bien este nuevo COMPES porque como lo decía la doctora Corzo, es un COMPES que plantea una mirada ambiental, ¿cierto? Una mirada de sostenibilidad, una mirada de uso de manera apropiada de los recursos y para ello nosotros planteamos dos aspectos importantes que es mayores responsabilidades ambientales, que lo dijo también la doctora Corzo, mayores responsabilidades sociales y mirándolo desde el Chocó biogeográfico, específicamente el Pacífico, hay que tener en cuenta que este territorio es un territorio que el 70% de la población es una población que está regulada por consejos comunitarios negros e indígenas y hay que tener en cuenta esas características de esas poblaciones, hay que tener en cuenta las culturas de ellos, hay que tener en cuenta cómo ellos han vivido y cómo estos puertos pueden ayudar a que mejoren sus condiciones de vida, porque no podemos negar que a pesar de que el caso de Buenaventura, por ejemplo, que es el sitio donde iban a hacer el evento y lamentablemente por las situaciones que se presentan, que no podemos negar, el orden público, entre otros, afectan a esas zonas y también a pesar de que tenemos unas riquezas naturales, que tenemos unos corredores biológicos, no solamente de flora y fauna, que sirven no solamente para la región, sino para el país en general y para el mundo, porque esos corredores biológicos, por ejemplo, en el caso de la fauna, ustedes saben que son especies que no solamente se mueven en esa zona, sino que se mueven de un lado a otro. Está el caso de las ballenas. Las ballenas vienen desde norte y vienen al Pacífico a desovar, entre otras, pero tenemos que mirar toda esa interrelación ambiente versus transformación de los espacios. Entonces, consideramos que es muy importante tener en cuenta la creación de los puertos, la actualización de la estructura de los puertos, pero también tener en cuenta la interrelación de esos puertos con la gente que vive en los territorios. Adelante, la doctora María del Pilar García, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias y me disculpo por la entrada tarde. Bueno, varios asuntos que creo que habría que tener en cuenta cuando uno analiza este COMPES. Uno, es importante tenerlo, creo que efectivamente nos traza una ruta que podría imaginarse como novedosa en la gestión portuaria del país y que creo que esa es su gran virtud. El preocuparse el Estado colombiano por identificar hacia dónde debemos dirigirnos en este tema, creo que es la principal virtud del COMPES. Ahora bien, cuando uno examina el COMPES, empieza a encontrar ciertos elementos que parecen extraños. Por ejemplo, atar los temas de responsabilidad social a la mayoría de actividades que se pretende impulsar. La responsabilidad social implica que yo voy más allá de un mínimo normativo, pero por supuesto, pues tendría que cumplir el mínimo normativo primero para luego hacer esa milla extra de responsabilidad social.
La responsabilidad social tiene que entenderse en su contexto real. La responsabilidad social implicaría entonces que partimos de entender que tenemos un sector portuario que está cumpliendo con norma, que está adecuado a los requerimientos ambientales, que estamos hablando hoy ya de la posibilidad de estructuración de puertos verdes en estricto sentido, que estamos avanzando en esa vía, y yo ahí veo que hay una discrepancia entre lo que imaginamos como sostenibilidad y lo que implica el cumplimiento normativo. La moda de la sostenibilidad no nos puede dejar como en el lugar que corresponde desde la perspectiva del análisis. Y eso me llevaría a decir que tal vez lo que necesitamos entender es que así como los sectores minero, energético y petrolero pues hacen parte de la actividad que controla y vigilan las autoridades ambientales y que son realmente los que casi siempre tenemos como en el eje de nuestras preocupaciones, pues son solo unos sectores, tal vez muy importantes, pero no dejan de ser importantes otros sectores, especialmente el sector transportes y el sector portuario. Todo el sector marítimo en contexto necesita ser reconocido desde el propio sector, pero también desde los actores que integran el Sistema Nacional Ambiental, como un actor que tiene también que cumplir con norma y que tiene que avanzar hacia ese cumplimiento normativo. Entonces creo que, digamos que para ir concluyendo esta primera perspectiva que yo tengo del COMPES, que está bien, pero que creo que deja en manos de la voluntariedad lo que queramos avanzar, y creo que por ahí no es el camino. Creo que hay ciertos senderos de obligatoriedad que tenemos que identificar. Más allá del que nombraban de la licencia ambiental, contundente instrumento autorizatorio administrativo, creo que hay otras herramientas autorizatorias, algunas dependiendo de autoridad ambiental y otras de autoridades marítimas, que tienen que ser resaltadas. Creo que a veces se nos olvida que ya existen una serie de criterios, una serie de exigencias normativas que se aplican para el sector portuario, para el operador portuario y por supuesto también para quienes administran y gestionan la actividad de buques y otro tipo de naves. Creo que es importante empezar a poner todo en orden e impulsar, como bien lo hace el COMPES, acciones alrededor de ese enverdecimiento de los puertos. Laura González nos habla ahora directamente de los puertos. Compas, aquí presente. Bueno, sí, yo les hablaría ya de pronto desde la perspectiva de nosotros como usuarios, que ya somos los que tenemos esas concesiones. De pronto, desde la aplicación del COMPES, yo creo que hay unos ejes principales que mencionan allí, tanto en el diagnóstico como en los ejes de planeación, y es, primero, pues lo que mencionaba acá la doctora, es la parte de planeación territorial, todo el tema de la articulación de los sistemas portuarios con la planeación de los territorios. Nosotros somos una red de puertos que tenemos cinco instalaciones portuarias pues, por Colombia, una en Barranquilla, otra en Cartagena, otras dos en Buenaventura, otra en Tolú. Y pues no es la misma la planificación territorial en Barranquilla que la es en Buenaventura, que la es en Tolú. Entonces, pues ante todo nosotros nos acogemos a esos planes de ordenamiento, que pues de por sí pues creo que a estas alturas pues ya están avanzando en temas ambientales y sobre todo de adaptación al cambio climático. Entonces, por un lado en ese eje, en la adaptación de los puertos pues con la planificación territorial. Por otro lado, ya de pronto a lo que respecta a las buenas prácticas ambientales, lo que mencionaba acá la doctora, y es si nosotros ya tenemos unos instrumentos que nos licencian y que son obligatorios, o sea, de ahí partimos, ese es el deber ser, tanto pues el cumplimiento de esas licencias ambientales, de esos permisos, de esas obligaciones que tenemos establecidas. Y para mí también es un deber ser el tema de responsabilidad social, porque nosotros, yo creo que todas las instalaciones portuarias siempre están amarradas a muchas comunidades, y sobre todo que tienden a ser comunidades, las comunidades que están cercanas a los puertos tienden a ser comunidades en unas, ¿cómo se dice? En unas
situaciones de pronto en unos contextos un poco complicados a veces. Entonces, para mí, lo que es el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de las obligaciones de las licencias y el cumplimiento de lo que es la responsabilidad social, eso es un debe. Y ya hay otros de pronto pilares establecidos en el COMPES, como son, por ejemplo, en las buenas prácticas ambientales, como son el tema de la huella de carbono, el tema perdón, yo los tenía anotados por acá. En la huella de carbono, los reportes de sostenibilidad con estándares internacionales también me parece súper importante. En Compass, por ejemplo, nosotros desde 2018 ya estamos midiendo huella de carbono y de hecho es algo que a nosotros nos piden los potenciales nuevos clientes en reuniones. Se está de pronto discutiendo cómo sería de pronto las operaciones y nos preguntan de repente ¿y cuál es su huella de carbono del año 2022 o 2021? Entonces es uno de los pilares también, uno de los trabajo que se está estableciendo en el COMPES, pero creo que bueno, en Compass ya lo venimos trabajando y yo creo que deben haber muchos puertos que también ya lo están haciendo y me parece súper importante. Y bueno, en lo que respecta también al tema de la promoción de nuevas tecnologías, nosotros pues hemos implementado estrategias para reducir todo lo que es consumo de papel. Yo creo que en toda esta cadena pues logística todavía se utilizan muchos sistemas que son basados en la documentación, en llevar documentos manuales, en el uso de papelería. Nosotros hemos intentado avanzar en eso también, incluso actualmente tenemos pues todavía en proyección inversiones en lo que respecta al uso de energías alternativas. Entonces yo creo que por ese lado sí hay mucho que trabajar ahí con los ejes que establece el COMPES. Seguimos a nuestro segundo punto y tiene que ver, seguimos aquí tocando el COMPES que nos está marcando definitivamente este rumbo del desarrollo portuario en alianza, o cómo es que lo vamos a aliar en la práctica con esta protección y este compromiso de defensa ambiental. Entonces la pregunta ¿es posible un verdadero crecimiento portuario y una real conservación ambiental frenando la instalación de nuevos puertos? Bueno, cuando uno habla de preocupación ambiental, habla de conservación, habla de protección y habla también de desarrollo sostenible. Colombia, desde la perspectiva constitucional, es eso, un país que está estructurado desde la perspectiva ambiental a través de 29 artículos que demandan qué es lo que tenemos que lograr. Dentro de esos 29 artículos hay 3 elementos esenciales que creo que hay que tener en cuenta y son los que he venido identificando, pero tal vez los podríamos también como estructurar en las normas. Artículo 79 constitucional, derecho al ambiente sano y adecuado, conservación de áreas que sean de especial interés ecosistémico, y el tercer elemento que daría como soporte a mi respuesta es el artículo 80 constitucional, que habla de la necesidad de planificar el desarrollo para lograr el desarrollo sostenible. El crecimiento del país debe estar dirigido hacia allá. Así las cosas, cuando uno sataniza algún sector y dice no se puede adelantar cierta actividad, en cualquiera de los escenarios de discusión posible, yo creo que estamos cometiendo un error. Y se comete un error porque es que no todas las cosas pueden hacerse en ciertos espacios. Estamos hablando de un espacio de conservación importante o estratégica, un parque nacional natural, por ejemplo. Estamos hablando de limitaciones ambientales relevantes. Pero eso no quiere decir que todo el territorio nacional, a pesar de que somos un país megadiverso, rico en agua y que necesita protección de la naturaleza, haya quedado vedado de actividades de diferentes sectores.
Cuando hablamos de el desarrollo de puertos, por supuesto, este va a estar ligado a la necesidad de obtener una licencia ambiental, y en el marco del trámite de esa licencia ambiental yo tuve que haber desarrollado un estudio de impacto ambiental y además he identificado, como me corresponde, pues múltiples alternativas. Es decir, yo no llego con un proyecto portuario a que tiene que ser aquí, solo aquí, ¿no? Yo identifico y debo identificar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales diferentes alternativas también del lugar donde se espera operar. Lo que diría Brigitte Baptiste en algunas de sus intervenciones cuando le preguntan por el desarrollo del sector minero y que dice sí pero no así, yo creo que cabe también en el sector marítimo y portuario. Es decir, sí se pueden adelantar proyectos, se deben adelantar proyectos. Creo que Colombia tiene un potencial portuario muy importante. No son muchos los países que pueden decir que tienen las costas que tiene el país, pero lo que también tenemos que decir es que esos proyectos que se adelanten deben cumplir con los mejores estándares ambientales posibles. Se debe cumplir con un principio ambiental que se llama el principio de prevención, y ese principio de prevención implica que solamente pueden adelantar proyectos que generen impacto ambiental y significativo aquellos que tienen la suficiencia técnica, la suficiencia económica, la suficiencia operativa y el conocimiento y el expertise para desarrollar ese tipo de proyectos en el territorio, conociendo de manera cierta los riesgos y tomando todas las medidas necesarias para que esos riesgos jamás lleguen a transformarse en daño medioambiental. Lo que hacemos en materia medioambiental a través de instrumentos como el de la licencia es gestionar adecuadamente los riesgos, evitando daños, tomando todas las medidas suficientes para evitar daños significativos en el medio ambiente, para manejar y controlar esos impactos. Prohibir, por supuesto, no puede ser la decisión de tajo o decir que está vedada cierta actividad en el territorio. Tiene que estar vedada, eso sí, para los que no sepan de puertos, para los que no sepan, los que no tengan experiencia, eso yo les pondría un primer semáforo en rojo, para que solamente lleguen al país operadores que cumplan con los criterios internacionales, que permitan la satisfacción de esas necesidades regionales, locales y nacionales, y que nos aseguren que se va a proteger el entorno natural. Sigamos aquí. Nosotros lo vemos en una dimensión en el sentido de que no es detener la construcción de los puertos, no es impedir que se actualicen los que ya están, solamente tener en cuenta 3 aspectos que nosotros miramos aquí, que están relacionados con las medidas de protección ambiental, la salvaguardia ambiental y la salvaguardia social. Si esos 3 aspectos se tienen en cuenta, consideramos que es válido, porque nosotros no podemos impedir el desarrollo del país. Nosotros lo que tenemos es que mirar que se haga un desarrollo donde realmente podamos mirar una sostenibilidad real. En ese sentido consideramos que es válido construir nuevos puertos y actualizar, digamos así, los que ya existen. Gracias. Bueno, continúo con la intervención. Yo, digamos, tengo varios puntos de acuerdo con mis compañeras que acabaron de intervenir. Un poco desde el ámbito jurídico, decir 2 cosas importantes. Además de la Constitución, que nos da ese piso legal para avanzar en las actividades, cualquiera que sea actividad trópica, que genere, digamos, el uso, el aprovechamiento del suelo, de los recursos naturales, pues también el decreto 1076 no solo nos habla de las licencias ambientales, sino que también especifica las portuarias. De ahí la separación, por ejemplo, del trámite de licenciamiento, sea de gran calado para la ANLA o ya sea las corporaciones cuando no sea de gran calado. Y también para otros permisos varios o ya permisos pequeños como son los espolones, el tema de rompeolas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la actividad como tal está considerada. ¿Y qué espíritu tiene esa norma entonces al considerar una actividad? Pues que es una actividad intrínseca y necesaria también dentro de una dinámica comercial o industrial de la población o del hombre. Entonces digamos que el tema de satanizar alguna actividad pues tampoco no le encuentro mucho sentido.
hay unas cosas importantes y es muy acertado lo que dices de la capacidad y el expertise de quien lo hace. Para eso están las normas ambientales, para garantizar que esa expertise lleve a una actividad congruente, efectiva y de recuperación de lo que se está usando en el territorio. Y me extrapolo un poco al tema portuario, que por supuesto tiene temas de infraestructura, pero también otras actividades que mencionaban, como puede ser la minería y demás. Por eso, por ejemplo, la minería, que es una explotación, digamos, fuerte, por eso incluye también temas de planes de cierre y desmantelamiento, porque es el espíritu de la ley ambiental velar porque las actividades que se están realizando se hagan de manera adecuada. Lo mismo ocurre con el tema de los puertos y la actividad portuaria en general, sea marítima o no. Entonces, creo que para eso está la norma. Creo que la norma debe irse acomodando a las realidades. De hecho, cuando la doctora Liliana hablaba de la economía circular en la actividad portuaria, pues también hay actividades nuevas que debemos ir considerando. Nosotros desde la dirección también manejamos el tema de la economía circular y antes eran solo 6 flujos. La realidad de la vida nos va a llevar a extendernos muchísimo más, de hecho hasta la minería, aquí también. Pero creo también que las capacidades de quien opera deben ser claras y contundentes para tener acceso a esa licencia ambiental. Pero también la realidad cambiante que estaba mencionando hace un momento tiene que ver con las realidades ambientales del territorio. No es lo mismo la capacidad del suelo o la capacidad de los ecosistemas o la fragilidad de los mismos hoy que hace 30, 40 o 50 años. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, en la política portuaria anterior, lo que les mencionaba hace un rato, se mencionaba el tema de la evaluación ambiental estratégica. Hoy se refuerza y se habla de la importancia de una planeación, de ordenamiento territorial con ese enfoque ambiental, porque garantizar la continuidad de esta operación portuaria, de otra actividad, también tiene mucho que ver en que el territorio resista a la actividad portuaria. Garantizar la continuidad de la actividad también tiene que ver con la protección de lo que lo rodea, del medio que lo rodea, no solo el ambiente, sino el medio en general. Entonces creo que es esa sinergia importante, regulada, con el rigor técnico y con el conocimiento científico que hay detrás, para decir, mire, desarrollen estas actividades con la experticia que se requiere y adicionalmente hagan el cuidado de los recursos naturales porque de esto va a depender su actividad con posterioridad. Entonces creo que es un balance equitativo que debe estar en la norma. Mi compañera hace un rato lo decía respecto a que el COMPES habla de esto, pero faltan algunas cosas normativas, pero precisamente ese es el sentido de los COMPES, ¿no? Que se haga una política pero que vaya acompañada de unos apalancamientos importantes como irán a ser las actualizaciones de las normas. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente viene actualizando la metodología para la presentación de estudios de impacto ambiental, acompañados con los manuales de evaluación y seguimiento, y esto tiene que obedecer a las nuevas realidades del país, teniendo en cuenta los factores ambientales para que el territorio resista y la actividad que se desarrolla puntualmente, digamos, en esa área de influencia, pues pueda tener su sostenibilidad aquí a futuro sin interrumpir su actividad o los nuevos proyectos que vayan a haber. Nuevamente, desde los puertos, escuchemos a ver qué les parece si podríamos llegar a pensar que frenando la instalación de nuevos puertos se puede lograr, dicho de manera inversa, la preservación del medio ambiente. Bueno, como lo están mencionando pues las demás interlocutoras, es importante tener en cuenta que para eso existen unas herramientas de evaluación, el diagnóstico ambiental de alternativas, todas esas herramientas que a la final aseguran que esos nuevos proyectos portuarios pues cumplan con unos estándares de sostenibilidad ambiental y social. Entonces, y pues los nuevos proyectos que llegasen a surgir de instalación de puertos, pues a la final están respondiendo a una necesidad de un territorio que es tan cambiante, tanto por comunidades, por cambiante en la industria, cambiante
en la conexión, entonces pues es difícil pensar que de pronto se llegase a prohibir la instalación de nuevas instalaciones portuarias. Yo creo que hay otro aspecto muy importante que tener en cuenta acá y es pues el diagnóstico actual del uso de las instalaciones portuarias en el país y de hecho ahí también en el COMPES lo mencionaba y actualmente hay una buena capacidad instalada en los puertos. Y hay una cita textual del COMPES, dice: la movilización de carga se asocia en gran medida a la capacidad de adaptación de la infraestructura disponible pues para ello. Entonces yo creo que también está asociado a eso. Los usuarios de concesiones pues yo creo que están en un proceso de actualización, por lo menos en Compass. Compass nació en el 2012 en sí como Compass lo que es hoy y aproximadamente desde el año 2003 se han hecho inversiones por más de 270 millones de dólares en actualización de instalaciones, en mantenimientos, en adquisición de equipos para pues poder atender esa necesidad de movilización de carga que hay sin de pronto instalar nuevos puertos, sino en los que actualmente ya tenemos pues en concesión. Entonces esas son de pronto esos dos aspectos para tenerlos en cuenta. Mil gracias. Con esto damos por respondida esta inquietud que planteábamos sobre si era posible o si es posible un verdadero crecimiento portuario y una real conservación ambiental frenando la instalación de nuevos puertos. Suficientes opiniones y todas coinciden en que definitivamente no hay que satanizar, sino que hay que responder a las condiciones necesarias de cada territorio, incluyendo las necesidades de la población. La tercera pregunta o el tercer tema a considerar en este panel es ¿qué papel juega, aquí sí, doctora Corzo, de preferencia la respuesta inicial de su parte, qué papel juega el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el desarrollo del sector marítimo y portuario y qué ha venido trabajando para facilitar la gestión de proyectos en este sector? Inicialmente su respuesta, después las consideraciones del grupo de panelistas. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que igual también gracias por la pregunta, porque es una buena oportunidad también de hacer como un barrido general y sea lo primero decir que, pues para mí es muy gratificante también decir que el papel que está jugando ahora el Ministerio de Ambiente como cabeza rectora de política pública, de normativa, planes y estrategias, pues ha tomado un papel preponderante. Y es decir, tanto en este tema que ya lo voy a puntualizar a continuación, como en el tema, por ejemplo, de transición energética, en el tema de plásticos, en el tema de minería, de energía, de economía circular, la necesidad del territorio y lograr la sostenibilidad de la actividad empresarial e industrial está llevando a que se tengan en cuenta todas esas aristas ambientales que son necesarias para el país. Entonces, esto ha llevado al Ministerio a ser un actor dinámico, constante y persistente de la toma de decisiones tanto para política pública como para la expedición de normas o actos administrativos que nos competan. Y, por ejemplo, antes de iniciar con el tema portuario, todo el tema de la transición energética justa y digamos, en el caso de la generación de energía eólica costa afuera, pues nos está llevando en un trabajo preponderante en el sentido de tener en cuenta las aristas y los acápites relacionados con el suelo marino, si hay impactos en la exploración o no y si eso entonces hace parte de una licencia o no, cómo es la metodología, cómo nos ampliamos en la construcción de unos términos de referencia para estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta no solo el tema social, porque además Escasuno lo pide y se está cumpliendo, sino que la generación de nuevas normas tenga la incorporación de esos referentes ambientales que deben ser sí o sí referencias científicas y técnicas que permitan allegar esas normas a las actividades en los territorios. Pasa lo mismo exactamente con la actividad portuaria y con cualquier actividad antrópica, como lo dije en un principio.
El Ministerio del Medio Ambiente, que es lo primero y yo creo que más importante que hemos venido avanzando, es en la actualización de la metodología para la presentación de estudios de impacto ambiental. Eso es tremendamente importante porque cambia para todos o para el actor interesado en la actividad, por ejemplo la portuaria u otra, en que tenga en cuenta unos parámetros y criterios específicos. En ese caso la metodología tiene temas importantísimos. En el tema ambiental, ya sea, en este caso no lo es, pero en el tema, por ejemplo, de emisiones del puerto como tal en operación, no obviamente de quienes lo transitan o llegan, en temas de instalación de la infraestructura, en tema de metodología para la construcción de los puertos, de la operación, etcétera. Entonces, y de eso se derivan también manuales de seguimiento y de evaluación. Entonces yo creo que y estamos construyendo para todos los sectores porque saben que independientemente del sector y de que toque otras carteras, para algunas actividades tocará minas, para otras tocará infraestructura, para otras tocará transporte, pero lo que está pasando es que los términos de referencia, que son la base de la construcción y de la presentación de estudios de impacto ambiental y de la evaluación de impacto ambiental, pues están saliendo de ambiente. Estos son los términos de referencia genéricos. Por supuesto, hay términos de referencia específicos para actividades que la ANLA, por ejemplo, el tema de este punto que es gran calado, pues va determinando. Pero entonces esos acápites ambientales están siendo incorporados y eso nos va a marcar la hoja de ruta en todo lo que tiene que ver con esta actividad. Entonces todas estas consideraciones se tienen en cuenta. Para el tema de la metodología es importante pues una pequeña infidencia y avance, y se incorpora ya todo el tema de Escazú. Entonces, tanto en términos de construcción, por ejemplo en puertos, pues es muy importante también la participación de las comunidades. Finalmente son los que reciben el impacto, en el buen sentido de la palabra, no en el negativo, el impacto de la operación del puerto, que finalmente genera un desarrollo alrededor muy positivo para la comunidad. Entonces, en ese sentido, digamos que los aportes más grandes del Ministerio de Ambiente son poder estar presentes en la creación de la norma, en los requisitos que se piden para que puedan elaborarse o desarrollarse actividades nuevas y continuar con las que se vienen haciendo. Yo creo que esto ha sido muy importante y lo que se viene y sí es una tarea muy importante, y es que este COMPE nos va a llamar a reglamentar de manera ardua, porque hay que darle un apalancamiento fuerte, no puede quedar en letra muerta, y finalmente pues la actividad tiene que continuar de manera sostenible. Una cosa muy importante que creo que hay que incorporar en la reglamentación es todo lo que están avanzando en temas de economía circular. Yo creo que eso va a ser clave en lo que se incluye en la reglamentación, y si podemos después hacer un abordaje más profundo de este tema, sería maravilloso, porque además lo que les decía, la vida nos está llevando a profundizar en el tema de economía circular. Eso ya está hecho. En este momento, de hecho, de la pregunta que me haces, el Ministerio está avanzando en la política de producción y consumo sostenible con enfoque de economía circular. Es una política que pronto va a salir. Entonces es importante tener en cuenta también las retroalimentaciones del sector portuario. Creo que eso va a ser clave, y poderla incorporar en la normativa y en los estudios que hagan o avances que hagan en este tema. Sería importante también hacerles retroalimentación en el marco de lo que es la simbiosis industrial, es decir, que los residuos que se puedan generar de una actividad o de una industria puedan servir como innovación para empresas nuevas o emprendimientos nuevos. Creería que sería bueno en el marco del sector portuario poder incorporar esos temas de simbiosis industrial a las comunidades, es decir, que lo que se maneje como residuo en economía circular en el marco de la actividad pueda irse a nuevas innovaciones a las comunidades en los territorios, y creería que pegaríamos un buen batazo, porque si impulso a la industria, al sector o a este tema portuario, pero además está impulsando a las comunidades que tienen alrededor pues intereses o que se ven beneficiados de la actividad. Mil gracias. ¿Alguno de los otros participantes quiere opinar sobre cuál ha sido este papel del Ministerio? Lo preferimos dejarlo en la voz de su vocera en la tarde de hoy. Listo. Seguimos con esta cuarto interrogante, que con el propósito de provocar, simplemente provocar reflexiones, provocar análisis, compartir con ustedes las inquietudes que a nosotros nos han surgido
y los comentarios de quienes hemos considerado desde la organización del Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo las personas idóneas para pronunciarse en estos temas, ustedes los 4 panelistas. La cuarta pregunta sería, teniendo en cuenta que en los sistemas portuarios se generan servicios y no productos, ¿qué acciones se han venido desarrollando en el marco de esta mencionada economía circular? Iniciamos por Compass. Bueno, sí, como les estaba comentando, nosotros ya desde hace un par de años venimos trabajando en unos pilares que son cambio climático, ciudades sostenibles, capital natural y economía circular. Pues teniendo en cuenta de pronto cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos, que son movilización de carga general, pero uno de los más importantes viene siendo los servicios que ofrecemos pues, de movilización de productos a granel, especialmente el carbón y el coque. Y pues lo que son operaciones con carbón y coque son altamente demandantes del recurso hídrico por el tema de control de polución y pues ya por temas también de conservación de la carga por parte de los clientes. Nosotros por ejemplo, desde Buenaventura venimos implementando unas estrategias de recirculación de agua precisamente para aprovechamiento desde Buenaventura y Tolú venimos implementando esas estrategias de recirculación de agua para aprovechar esas aguas pues para una actividad industrial que de pronto no tiene unos parámetros tan exigentes y pues disminuir de pronto esa presión sobre un recurso que pues a estas alturas sabemos que es bastante escaso. También hemos de pronto buscado fuentes de abastecimiento alternativas, no solamente al agua superficial, hemos buscado también de pronto la captación de agua, lluvias, por ejemplo en Buenaventura, que es un puerto donde prácticamente casi todos los días llueve. Y otro de pronto aspecto en el que nos hemos enfocado bastante es también en todo lo que es el aprovechamiento de residuos. Más del 60% de los residuos que nosotros generamos no se van a disposición final, sino que se van a procesos de aprovechamiento, ya sea, si son de pronto residuos que requieran una gestión especial por terceros, pues se le entrega a gestores autorizados. Pero la mayoría de residuos aprovechables que nosotros generamos, de hecho, se va para comunidades que están en las zonas de influencia de las instalaciones portuarias de Compass. Uno de los residuos que nosotros más pues sí podemos generar bastante es el producto pues, residual de granel, que de pronto ya no cumple las características para que siga en el proceso productivo. Nosotros lo donamos a comunidades de campesinos que lo utilizan principalmente para el tema de mejoramiento de suelos. Entonces, y no solamente de pronto la economía circular desde la perspectiva de elementos sobrantes o residuales como son las aguas y los residuos sólidos, sino también desde la incorporación de las comunidades que tenemos alrededor. Nosotros manejamos unos indicadores de contratación de mano de obra que esté en las áreas de influencia de las instalaciones. Entonces, no solamente ver la economía circular desde residuos, agua, reutilización, sino también de que sea algo donde se esté incluyendo a las comunidades alrededor. Sobre los temas de economía circular, creo que además de los temas centrales que ya identificaste, manejo de aguas y residuos, creo que hay un tipo de residuos particulares que se generan en la operación que deberían ser atendidos como de manera prioritaria. Y uno de los que creo que estamos dejando de lado es los residuos o la chatarra que se puede generar por el deterioro natural
de naves y buques. Creo que así como se adelantan planes de chatarrización en diferentes ciudades, es importante entender que también este tipo de elementos merecen una disposición final adecuada. Y nos estamos, creo que, concentrando en la operación, pero se nos están olvidando otro tipo de estructuras que por uso dejan de ser útiles y que terminan representando realmente una fuente importante de materia prima para otros sectores. El tema de chatarrización, por tanto, creo que es un tema central. Y en el marco de chatarrización de buques, naves, también podríamos imaginar posible reutilización de otros elementos que deben reemplazarse periódicamente en las labores de mantenimiento del puerto. Creo que ahí pueden identificarse posibilidades no solamente de economía circular, sino de negocio. Lo que es residuo para el operador portuario puede ser un elemento importante para otros usuarios y creo que ahí se abren posibilidades de negocio también que pueden afectar de manera positiva a las comunidades o a otros sectores cercanos a la operación portuaria. Una acotación para sumar a lo que estabas diciendo, muy de acuerdo contigo. Creo que eso es totalmente cierto y creo que tener en cuenta esas nuevas visiones en economía circular puede potenciar tremendamente también la actividad portuaria, porque es que claro que las comunidades alrededor del puerto pues se valen de un foco muy positivo como es el puerto operando como tal. Entonces, en temas de mantenimiento, de operación, se producen, digamos a nivel general, yo podría hablar, no, se producen muchos residuos de construcción y demolición. Aunque pueda ser que no es una construcción o una demolición, sí hay una operación. Entonces, eso genera, no sé, cambio de vigas, en temas de cementos, en temas de materiales como el hierro. Entonces, y todo eso puede ser gestionado dentro de la operación del puerto y genera unos volúmenes altos, no sé si decir, los datos los tienen un poco más ustedes, pero no tanto toneladas o kilos, pero con seguridad con eso se compone una nueva iniciativa de emprendimiento en la sociedad aledaña. Hay una resolución sobre los residuos de construcción y demolición, obviamente está enfocado al tema urbano, pero creo que tiene en su espíritu de norma unas buenas condiciones o lineamientos para que toda la comunidad de puertos, por decirlo de alguna manera, pudiéramos guiarnos para potencializar la economía circular dentro de la operación de los puertos. Vuelvo y hago la invitación. La actividad de los puertos como tal, el sector portuario como tal, es tremendamente interesante. Creo que podemos hacer unas sinergias y unas alianzas y tejer muy positivamente como en pro de esa operación, de que hagan parte como actores de toda esa proyección de norma que viene en territorio y teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo y demás, pero además puntos interesantes que les pueda interesar como sector en el marco de la economía circular o del tema de protección al medio ambiente que pueden incorporar esa actividad y lo que va a hacer es disparar la actividad, porque además se vuelve una sinergia de la comunidad actuando u orbitando alrededor de una operación portuaria que puede llegar a ser, digamos, un territorio muy positivo, donde se vea como disparado, con tecnología de punta, con economía circular, con emprendimientos nuevos, con negocios, con el manejo de residuos adecuadamente, ya sea orgánicos o no, pero que no tenga esos desbalances de contaminación y que no haya que limitarse solamente al cumplimiento de los requisitos de una licencia, sino que lleguen más allá para una operación como muy satisfactoria y que haga reflejar al territorio de una manera sostenible como muy adecuada y muy positiva. Bueno, aunque este no es un tema específico de nosotros, con base a todo lo que las compañeras dijeron, yo pensaría que lo que hay que hacer es un análisis más profundo acerca de cuáles son realmente las necesidades para revisar y que se logre un equilibrio y una verdadera justicia social en aquellos territorios donde están estos puertos y que han venido sufriendo de alguna manera algún tipo de deterioro, pero
que de alguna manera pueden conllevar a dar soluciones reales a largo plazo. Creo que es fundamental tener en cuenta esos aspectos. Mil gracias. Pero para cerrar este panel, yo me permito hacer un comentario final. Definitivamente en nuestro país nos enrumbamos diferente a partir de la Constitución de 1991, que ahorita la doctora María del Pilar recordaba algunas de sus normas. Y es allí en la Constitución de 1991 donde se cambia el sistema portuario colombiano y también de la mano de él comenzamos a hablar del discurso ambiental. Aparece el componente ambiental en Colombia y eso nos permea todas las situaciones. Y por lo tanto, las actividades marítimas, las actividades portuarias, indudablemente están inmersos en ello. Hoy en día, en la agenda y en la conversación mundial, el tema ambiental es de primer orden, es un tema de supervivencia de la humanidad. Eso lo tenemos claro. Y hay un compromiso en ese sentido. Sin embargo, podemos caer en excesos y podemos malentender o tener interpretaciones diferentes, aun cuando no sea malentendido, interpretaciones diferentes de lo que es esa mirada responsable hoy en el tema ambiental. Entonces, frente a eso, yo quiero dejar unas preguntas que queden más que todo como motivo nuevamente digo, de reflexión, sembrar inquietudes para que nos detengamos a analizar un poco eso y que ustedes, panelistas, están en libertad de pronunciarse sobre eso o no, o simplemente las dejamos como puntos de inquietudes. Yo lanzaría esta primera pregunta con varias vertientes. ¿Es conveniente para el desarrollo portuario, bajo el compromiso de la protección de la biodiversidad y la biosfera marina, la multiplicidad de entes estatales con tópicos separados sobre la misma operación portuaria? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, para respondernos eso, si es conveniente o no la integración en un solo organismo estatal y o la creación de un solo ente aglutinador para la concesión y operación portuaria, teniendo como primer plano el aspecto y el órgano ambiental. Vamos a tener que llegar a uno nuevo, vamos a aglutinar los que tenemos. ¿Quién lo debe liderar? ¿El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte o qué otro ente? ¿A qué debemos aspirar como país en ese sentido? ¿Qué norma ambiental internacional podría constituirse nuestra norma rectora nacional en pro de la protección marina y ambiental sin frenar el crecimiento económico y social? ¿Qué recomendaciones se proponen para disminuir el riesgo de accidentes contaminantes del medio ambiente marino? ¿Qué recomendaciones pueden presentarse como buenas prácticas para el buen aprovechamiento de los espacios marinos sin frenar su uso? ¿Qué recomendaciones igualmente pueden presentarse como buenas prácticas en el uso de los espacios acuáticos que ayuden a enfrentar el cambio climático? Preguntas abiertas para que alguno de ustedes, si así lo desea, responda a cualquiera de ellas o simplemente como inquietudes. Gracias, doctora. Adelante. A ti, gracias. Bueno, son varias preguntas. Yo voy a tratar de cerrar en un solo comentario y son varias cosas. Primero, y a nivel muy personal, quiero dar una opinión respecto al tema del ambiente y la sostenibilidad. Y es, nosotros ya tenemos comprometida la estabilidad de las generaciones futuras. O sea, es que ese concepto de sostenibilidad es maravilloso, siempre lo he defendido, pero es que estamos en un tema de afectación al medio ambiente que es que no sabemos qué nos va a pasar en el futuro. Yo tengo una hija de 3 años y no sé qué aire va a respirar en Bogotá, porque las estaciones de aire en Bogotá están casi todas en alerta roja. La estación en Kennedy tiene la medición de material particulado más alta casi de todo el país. Entonces, en ese mismo sentido, me extiendo a la parte de los recursos naturales y de la protección de ecosistemas. Creo que el desequilibrio en el concepto de sostenibilidad que nos encontramos ahora por un consumo excesivo, sobre todo y para el sector, los sectores, bueno, sector no,
para las actividades no reguladas o ilegales nos está llevando a un desequilibrio ambiental gravísimo, y el desequilibrio ambiental no obedece solamente a temas de deforestación o temas de ilegalidad o temas de tráfico de flora y fauna. Significa que es que ya no tenemos un espacio seguro para vivir. Entonces, creo que en eso nunca va a sobrar unas normas protectoras de medio ambiente, porque es que el medio ambiente no es solo de activistas, ¿no? El medio ambiente es hacer que todos cumplamos para que las actividades sean sostenibles en el tiempo. Si una empresa minera no cumple con las normas del plan de cierre y abandono, pues ese territorio no sirvió más, quedó erosionado para siempre. Y eso que tengo que hacer la salvedad, el sector regulado es muy juicioso, las empresas son muy juiciosas, las grandes empresas cumplen la norma ambiental. Aquí no se puede quitar el factor que la ilegalidad daña el territorio, la minería ilegal daña el territorio, la ganadería ilegal daña el territorio. Bueno, la ganadería me refiero a que ponen vacas en zonas protegidas y hacen talas grandísimas, la emisión de metano es alta y además generan deforestación. Entonces, en ese sentido, las normas ambientales no se pueden ver ni como piedra en el zapato, ni como que estamos tratando de proteger pedacitos de ecosistemas, sino que son necesarias para que las actividades continúen realizándose, y esto le aplica a todo, desde los temas de alimentos, el tema portuario, el tema minero, el tema de energía, todo le aplica, el tema automotriz, las nuevas tecnologías donde el combustible requiera menos cantidad de azufre, pues son necesarias para que no respiremos CO2. Y todo tiene una concatenación muy lógica en busca de la salud de nosotros mismos y del cuidado del medio ambiente. Ahora, el tema si es una sola entidad quien deba encargarse de los asuntos portuarios de protección, pues la misma organización del Estado que está plasmada en la Constitución y en las diferentes normas, pues asigna competencias. Por ejemplo, por eso existe la ANLA. Si el Ministerio regula las políticas, las normas, pues tiene que haber una entidad que le haga seguimiento y control. Y no es que sea una entidad con nombre propio y tal, sino que hay sistemas para garantizar fines de Estado. Para eso existe, desde la visión en la que estoy hoy, desde la posición que tengo como Minambiente, es que para eso existe el Sistema Nacional Ambiental, que es el SINA. Entonces, hay procesos más grandes, procesos más pequeños. Por supuesto, un proyecto de licenciamiento ambiental de gran calado necesita todo el rigor técnico y la capacidad técnica para una expedición de norma de la ANLA. Como lo nombré hace un ratico, hay de pronto procesos más pequeños, como puede ser un rompeolas o unos espolones. Entonces, en el marco del Sistema Nacional Ambiental, de las competencias y de lo que se espera que operen adecuadamente, pues las corporaciones lo pueden hacer. Hay muchas cosas que sortear y muchas cosas buenas que se deben hacer. La transparencia en las entidades, las capacidades de los funcionarios, eso tiene que analizarse, estudiarse y vivirse, y también el riguroso control y seguimiento. Vuelvo y lo repito, esto no es en lógica de revisión, como de ser fiscalizador de que lo está haciendo mal y frenar la actividad, no. Esto es en lógica de, mire, siga cumpliendo los requisitos ambientales, que esto le va a permitir la operación portuaria en este caso, de una manera muy adecuada, y usted va a garantizar el manejo adecuado del territorio, el manejo adecuado de su infraestructura, minimizando riesgos, y eso va a garantizar, y lo pongo en lenguaje muy normal, pues que los buques sigan llegando, y así ayuda a la dinámica económica del país. Todo es una línea, es como una línea transversal y armónica, como en las relaciones personales. Todo tiene que funcionar en forma engranada, y esto se hace cumpliendo la normativa ambiental. Ahora, hiciste una pregunta importante, y es ¿qué buenas prácticas hay o debe tener el sector portuario o cualquier sector? Esto se tiene que dar, uno, en el marco del cumplimiento legal, de hacer que las autoridades lo hagan cumplir, pero adicionalmente
también mirar esa expertise y esa capacidad técnica que revisábamos hace rato, es decir, la operación tiene que tener esa capacidad de manejar, por ejemplo, ese tema de los aceites, de manejar la llegada a puerto, de manejar el personal que opera, la calidad de los buques, qué normas técnicas se permiten a los buques que llegan a puerto. El tema obviamente de los aceites, de los combustibles y demás es algo muy importante, esa es la primera afectación al ecosistema marino. Entonces son estándares y tecnologías que se tienen que cumplir dentro de lo que es la licencia ambiental. Ahora, las tecnologías cuestan, las inversiones cuestan y eso lo debe entender, eso lo sabe y lo entiende el Estado y también lo sabe y lo entiende pues el sector privado. Cambiar un buque de última tecnología por otro que es, digamos, estándar, pues seguramente a los propietarios le cuestan. Pero eso también es garantía de operación y creo que los puertos deben tener esas consideraciones muy pendientes para seguir cumpliendo la norma y que también permitan una operación adecuada. Pero por supuesto también hay temas de transición, temas de mejora de combustibles, temas de mantenimiento y creo que todo eso tiene que irse dando en lo que es el marco de la operación, siempre cumpliendo la norma, pero tratando de ir más allá un poco en el cumplimiento de los estándares internacionales. Mil gracias. ¿Listo? Bueno, continuamos ahora aquí con la moderadora de pregunta, la doctora María Dive Sánchez, que tiene algo que complementar. Bueno, la naturaleza, ¿no? Cuando nos referimos al ambiente, nos referimos a esa condición de mujer cuidadora, ¿no? La naturaleza la cuidamos las mujeres y parece que aquí se hubiese establecido esa posición para que fuera un panel de mujeres. En ese orden de ideas, pues los señores sí están activos en cuanto a las preguntas se refiere. Y nos dice el doctor Edwin Mendoza y para la doctora Andrea Corso, ¿existe un plan de contingencia nacional o segmentado para dar respuesta a temas de contaminación marítima? ¿Dónde está Edwin? El doctor Edwin está allá. Hola, es Edwin. nuestro invitado panameño, que además tiene mucha experiencia en los temas de puertos. Hola, ¿cómo estás, Edwin? ¿Cómo vas? Bueno, ahí no te veo bien, pero bueno. Colombia tiene reglamentado el Plan Nacional de Contingencia. Obviamente, de lo que yo conozco, maneja mucho y abarca todo lo que tiene que ver con el sector hidrocarburos en primera instancia, pero también el Plan Nacional de Contingencia nos da la línea para manejar estas situaciones de riesgo que se puedan presentar. Lo que me gusta, por supuesto yo soy directora sectorial, no soy la de Mares, pero lo que sí te puedo dar fe es que en el marco de los lineamientos de las normas y de las políticas colombianas, cuando son de tipo general, pues obviamente se busca la ampliación para el manejo de este tema de contingencias. Los planes de contingencia, por supuesto, los maneja y los tiene y los expide el gobierno nacional y en ese marco hace el mismo manejo para el sector portuario. Ahora, para cada puerto las condiciones aquí en Colombia pues son muy distintas. Una cosa son los puertos en el Pacífico, como bien lo mencionabas en el tema de Buenaventura, y otra cosa son los riesgos que se manejan en Barranquilla. Entonces, también teniendo en cuenta esas situaciones precisas de contingencias territoriales, pues el Estado tiene que darle un adecuado manejo en el marco de la política y de la normativa. Creo y considero, como directora sectorial, que en Colombia sí obedece una actualización puntual, específica, respecto a planes de contingencia que estén un poco territorializados, por decirlo de alguna manera, porque cada puerto presenta riesgos diferentes. Y aunque le dé un manejo a través de un Plan Nacional de Contingencia, o pueda expedir planes puntuales de contingencia para el sector portuario, pues creería que sí es necesaria una especificación completa para el tipo de operación y de situaciones en el marco del territorio y de los ecosistemas que se puede presentar en cada uno de los dos litorales que tenemos. Nos dice el doctor Carlos Alberto Ariza Oyuela que
¿tiene alguna incidencia el Minambiente en la implementación del convenio Marpol en cuanto a instalaciones de recepción de acuerdo a los anexos 1, 3, 4 y 5 para la doctora Andrea Corzo y María del Pilar García? Esta pregunta. Me gustaría leer la pregunta, es que no te entendí bien. Bueno. Que si tiene, pues yo desde lo que entendí, puede ser que no entendí correctamente, pero desde lo que entendí la pregunta es ¿cuál es el rol del ministerio? El ministerio es una autoridad nacional designada para todos los temas ambientales que corresponden en cualquier instrumento vinculante. Por tanto, este es un instrumento vinculante y corresponde al Ministerio de Ambiente lo ambiental. Lo que pasa es que Marpol, pues claramente estamos hablando de los anexos que tienen que ver con medio ambiente, sin duda, pero Marpol es más allá de lo ambiental, entonces habrá otros ministerios que estarán ligados en la gestión, pero por supuesto le corresponde a la doctora Corzo cualquier otra aclaración al respecto. Sí, es eso. Por eso quise leer la pregunta, porque te entendí que si tenía alguna incidencia en el ambiente. Y yo, pues lo mismo, es decir, todo lo que tenga que estar relacionado con los impacto ambiental, el Ministerio de Ambiente como cartera y regulador de la política pública nacional en el marco ambiente está incluido. Ahora, hay unas cosas específicas y cada anexo puede traer sus requerimientos o sus puntualizaciones o sus observaciones, indicaciones específicas, y conforme lo que esté en cada uno de los anexos, pues hará parte de la cartera que sea competente. Si es un tema puntual de impacto o que tenga que ver con el territorio, en el ecosistema marino, de pronto temas de emisiones, bien ambiente. Si tiene algo que ver de pronto con temas de construcción, pues también será la cartera pertinente. Y si tiene que ver luego el puerto, aunque el puerto solo es puerto, pero por ejemplo si tuviera algo que ver de conexidad con municipios aledaños o temas de vías, pues ahí también entraría la entidad que fuera competente, conforme al anexo que se vaya especificando. Perfecto. Y bueno, ya me están diciendo que llegamos al final, pero no quiero dejar esta pregunta en el aire. Dice la pregunta: ¿cree que hay un puerto marítimo en Colombia amigable ambientalmente? Para la doctora María del Pilar. Yo creo que hay puertos que vienen desarrollando unas prácticas bien interesantes en materia de sostenibilidad. Creo que la evidencia del seguimiento que viene haciendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al permitir el desarrollo del puerto cumpliendo, nos está evidenciando que efectivamente se están desarrollando las cosas como fueron autorizadas en el marco de la licencia. Y creo que hay un cumplimiento licenciatorio en la mayoría de los casos, y obviamente pues tendríamos que evidenciar también que hay ciertos asuntos sancionatorios que también vienen poniéndose en marcha en algunos puertos del país. Eso te da más o menos la respuesta. Un puerto, yo creo que como cualquier otra actividad humana que genere impacto, pues habrá algunos operadores que lo hacen mejor que otros, y creo que vamos en buen camino. El hecho de que tengamos este escenario para hablar del tema, que se ponga como primer asunto lo ambiental en un escenario que es portuario, creo que nos va diciendo que vamos enverdeciendo la actividad, y que creo que ese es el camino que hay que hacer, más allá de poner un puerto con… No soy yo un organismo calificador, faltaría más, pero creo que sí vamos por un buen camino y que se puede hacer más. Bueno, yo quiero hacer un pequeño aporte. En el año 74 se expidió el Código de Recursos Naturales Renovables. O sea, Colombia es pionera en materia legislativa en ambiente. Mucho de lo que hoy, y lo decía la doctora Corzo, que tal vez no es cuestión de activismo, ¿sí? Yo creo que ha sido falta de conocimiento y de involucrarnos en el ADN. Lo que se vio, el legislador lo vio hace 50 años, y nos tomamos 50 años para hoy tener medianamente conciencia de que las actividades
económicas pueden coexistir con la protección ambiental, ¿sí? Yo creería, y lo dice este COMPES, cuando pone a manera de ejemplo que las comunidades de La Guajira y de Buenaventura son como las más vulnerables porque la población no está involucrada como en las ganancias, por decirlo en términos coloquiales, de lo que genera esta actividad. Pero también lo decía el doctor Miguel esta mañana, es que el tema es que las comunidades como tal no se involucran y todo el tema portuario, todo el tema de comercio exterior va desde el puerto andino, como nos decía esta mañana la doctora Marley. Yo creo que es una invitación como a las instituciones públicas a repensar, un término que se ha utilizado, cómo involucrar a las comunidades con conocimiento, más no con activismo. Eso era mi querida. Muchas gracias a todos. Este es el último panel del día. Ya nos cortaron el sonido, ¿no? Sí, este es el último panel del día. Cerramos pues satisfechas con la participación de este panel de mujeres defensoras del medio ambiente y del derecho ambiental. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora Marley. Este cuarto eje temático estuvo con toda la energía femenina, iniciando con la doctora Liliana López y con nuestras panelistas. Bueno, y no vamos a dejar pasar a un evento muy importante, una mención de premiación del póster científico. Y para ello vamos a invitar a la doctora Sara Barragán y al doctor Luis Eduardo Chávez, quienes nos van a contar cómo fue un poquito la dinámica de este concurso, quiénes participaron. Y bueno, las personas que quieran revisar las propuestas que se recibieron pueden ingresar a la página web iidmmaritimo.colombia.com. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, disculpen, los temas de tiempo son difíciles, a veces no lo logramos, pero bueno. En este ejercicio quiero dar las gracias a las universidades. Muchas gracias a la Universidad del Pacífico, fue una mención especial por su gran cantidad de pósters. Participó la Sergio Arboleda, participó la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, y se me queda una, y la del Atlántico, recibimos entonces 11 propuestas. Este era un ejercicio donde tenían que alinearse temas marítimos con lo legal, pues porque es parte de este congreso. Después de que presentaron las sustentaciones y de haber hecho un ejercicio de evaluación de las temáticas, quedaron 4 semifinalistas, y de esos semifinalistas el primer puesto, o digamos la persona que se destacó más para el tema digamos, los premios son 2, en realidad era 1, pero gracias a nuestros aliados fueron 2. Lo primero era una publicación en una revista internacional, que es la revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, para lo cual estas personas nos tienen que ceder sus derechos. Y el segundo, específicamente enfocado de personas de pregrado, es una beca que le ofrece en sociedad la Cámara Colombo-Holandesa, y por eso nos acompaña aquí nuestra partner, pues para dar el premio.
Bueno, entonces voy a leer el diploma, el premio ganador a póster científico de categoría de pregrado en el marco del Cuarto Congreso Marítimo Internacional, liderado por IIDM Colombia. Se otorga una beca para el curso online Smart Ports al ganador del póster científico de la categoría de pregrado. Entonces tú mencionas el ganador. El ganador es de la Universidad del Atlántico, Juan Aaron Brito. Después del póster científico, pues tenemos, ayer tuvo su examen, muy bien, valoramos el esfuerzo de las personas y con la doctora Marley vimos el potencial. Es una persona que solamente ha visto un semestre en temas marítimos, entonces puede haber muchas situaciones que a veces no tengamos en nuestra tecnicidad, pues puede tener falencias, pero es una persona que vimos mucho empeño, muchas ganas y sobre todo mucha claridad y contundencia. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias por el día de hoy. Ahora sí nos puede invitar a algo y la cámara, muchas gracias a la cámara por ese gran detalle. Bueno, falta la ciudadanía, entonces por favor los de los pósters, perdón, yo tengo un póster en la cabeza, los de los paneles de logística y el panel ambiental, pues... Miremos, pues seguimos a lo largo de todo el Congreso. Seguimos otorgando la ciudadanía marítima para nuestros intervinientes, panelistas, conferencistas, moderadores, y para esta tarde, como lo anunciamos al final de la jornada de la mañana, también para los paneles de esta tarde están aquí las cédulas marítimas. Iniciamos con la doctora Sara Barragán. Doctora Sara, nosotros hoy, además de determinar a los ciudadanos colombianos, estamos también identificando y reconociéndonos como ciudadanos marítimos, colombianos o no. Entonces, otorgamos la ciudadanía marítima a Sara Barragán. Otorgamos la ciudadanía marítima. Sí, por favor. A Miguel Ángel Espinosa, que se retiró del recinto ahorita. Otorgamos a Juan Alberto Páez, que estuvieron en esta tarde en el primer panel, Manuel Antonio Ayuso, a Edgar Higuera Gómez, a Luis Fernando Rueda y a nuestras moderadoras de la tarde, Diana Carolina Mestra Sierra, finalmente, doctora, finalmente. Mira acá, mira acá. A nuestra moderadora María Dive Sánchez Rangel y a nuestras destacadas panelistas de la tarde, del segundo panel de la tarde de hoy. Doctora María Dive, es mora también. Ay, espera. Y portuaria. Para Laura González, de Compass. Para Julia Palacios. Mariel Pilar García. Sí. Y Andrea Corso. Laura. Nuevas ciudadanas marítimas de esta tarde, doctora María Dive, nos tomamos la foto como ciudadanas marítimas.
Sí. Hoy de nuevo, nuevas ciudadanas y ciudadanos marítimos, reconociéndonos en nuestros derechos y obligaciones frente a los mares. Muy buenas tardes. Bueno, y así de esta manera cerramos lo que fue la primera jornada del cuarto Congreso de Derecho Marítimo Internacional. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy, 24 de agosto, y a las personas que están conectadas también. Mañana los esperamos muy puntuales, 8 de la mañana, para dar inicio a ese quinto eje temático, seguridad marítima e interfaz. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y dejar las menciones de lo que ha sido esta primera jornada del cuarto Congreso de Derecho Marítimo. Muchas gracias.